Bueno, lo primero que debes saber en trigonometría es que es la parte de la matemática que estudia la medida de los lados del triángulo. Entonces, para ello hay una tablita que sale del triángulo, de usar las propiedades de los triángulos, donde definen ciertos valores para el seno y el coseno. Entonces, y bueno, y la tangente. Entonces, antes de eso, tenemos que definir qué es el seno, el coseno y la tangente. Estos valores, que son valores, se definen en un triángulo rectángulo. ¿Quiere decir eso? Que tiene un ángulo recto. O sea que hay un ángulo en el triángulo que mide 90 grados. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a definir, por ejemplo, que este ángulo se llama alfa y el lado del frente se llama A. Este ángulo de acá se llama beta y el lado del frente se llama B. Y el lado del frente del triángulo, o sea, del ángulo recto, se va a llamar C. Entonces, A y B son catetos y C es hipotenusa. O sea, al lado que está al frente del ángulo recto se le llama hipotenusa. Bien, ya, entonces, ¿cómo definimos el seno? Seno de el ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Coseno del ángulo es cateto adyacente dividido hipotenusa. Bueno, entonces en este caso el ángulo que estamos tomando es alfa. Entonces, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? Como A y B son catetos, aquí A va a ser el cateto opuesto a alfa y B va a ser el cateto adyacente a alfa. Pero si tomáramos el ángulo beta, A sería el cateto adyacente porque adyace en él. ¿Ya? Si tomáramos el ángulo beta, A sería el cateto adyacente a beta y B sería el cateto opuesto a beta. Ya, entonces en este caso, como estamos tomando alfa como ejemplo, seno de alfa sería cateto opuesto a alfa, que es A, dividido hipotenusa, que es C. Y el coseno sería cateto adyacente, que es B, dividido hipotenusa, que es C. Y la tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces también decimos que la tangente es el seno dividido el coseno. Bien, en este caso, como estamos tomando tangente de alfa, cateto opuesto sería A partido por cateto adyacente sería B. Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber es los valores. Hay una tabla, existe una tabla de los valores del seno, del coseno y de la tangente de ciertos ángulos, ya, del ángulo 0 grados, del ángulo 30, del ángulo 45, del ángulo 60, del ángulo
90. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se construye esta tablita? Partes del 0 acá, 0, 1, 2, 3, 4, la raíz de esos números y todo eso dividido en 2. Entonces, en estricto rigor, nuestra tabla nos quedaría así. Ejemplo, raíz de 0 es 0, 0 partido por 2 es 0. Entonces, seno de 0 es 0. Seno de 30 es 1/2. Seno de 45 es raíz de 2/2. Seno de 60 grados es raíz de 3/2. Y seno de 90 raíz de 4, que es 2 dividido 2 es 1. ¿Ya? Todo esto está medido en grados. Ya, entonces este es el seno. Después el coseno es lo mismo, pero al revés. O sea, 1 raíz de 3/2, raíz de 2/2, 1/2 y 0. Y luego tangente seno partido por coseno, o sea 0, 1 partido por raíz de 3, que es raíz de 3/3. Aquí va a dar 1, aquí va a dar raíz de 3 y acá va a dar, no existe. 1 partido por 0 no existe. Bien, entonces con esta tabla vamos a hacer los ejercicios que correspondan. Bien, entonces por ejemplo acá, primer ejercicio dice determina las medidas de todos los elementos del triángulo. Bien, entonces nos dan el valor de alfa y el valor de B. Y nos van a pedir obviamente los que faltan, o sea el beta, el A y S. Ya, entonces, si nosotros dibujamos nuestro triángulo rectángulo de esta manera y definimos que este es alfa y este es beta y este es A, este es B, entonces conocemos este valor, ¿sí? Y conocemos este valor. Si nos damos cuenta, ¿quién es B con respecto a alfa? B es el cateto adyacente a alfa. Siempre es importante colocar con respecto a qué es adyacente y con respecto a qué ángulo, ya porque B es el cateto opuesto a beta, por ejemplo. Bien, entonces, como conocemos alfa y conocemos el cateto adyacente a alfa, nos conviene usar, si nos fijamos aquí la definición, conocemos alfa y conocemos el cateto adyacente. Entonces, para calcular la hipotenusa podemos utilizar el coseno. Si quisiéramos calcular el cateto opuesto, podríamos usar la tangente. Ya, entonces vamos a usar los dos. Entonces, coseno de ¿cuánto? De alfa, que es 30 grados, es igual al cateto adyacente, que es B, 5 centímetros, dividido la hipotenusa, que en este caso es C. Entonces, esto es lo mismo que decir que C es igual a 5 dividido coseno de 30. ¿Por qué queda dividiendo? Porque C está dividiendo, queda multiplicando acá, y luego el coseno de 30 que está multiplicándose va a quedar dividiendo. ¿Ya? Entonces, recordamos que coseno de 30 grados es raíz de 3 dividido 2. Entonces C va a ser igual a 5 dividido raíz de 3 partido por 2. Como el 2 está dividiendo el raíz de 3, en realidad va a quedar multiplicando el 5. Entonces 5 por 2, 10, raíz de 3, y esto lo racionalizamos, multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo, nos queda 10 raíz de 3 partido por 3. Ese sería el valor de C. Ahora, si queremos calcular el valor del cateto opuesto a alfa, vamos a usar tangente.
Entonces tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces en este caso el cateto opuesto a alfa es A y el cateto adyacente a alfa es B, pero B sabemos que B mide 5, entonces 5. Y acá fíjate que el 5 está dividiendo A y como queremos calcular A, nos va a quedar que el 5 está dividiendo A, va a pasar multiplicando a la tangente, entonces va a quedar 5 por tangente de 30 grados igual a A. Y ahora miramos la tabla, ¿cuánto es tangente de 30 grados? Tangente de 30 grados es raíz de 3 partido por 3. Entonces va a quedar 5 por raíz de 3 partido por 3 igual a A. Y eso no se puede simplificar más, así que queda de esa manera. Entonces tenemos el valor de A, el valor de C y nos falta el valor de beta. Pero eso es fácil, ¿por qué? Porque nuestro triángulo era de esta manera. Esto recuerda que es 90 grados. Esto de acá mide 30 grados, que es alfa, y beta no lo conozco, pero sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces 30 grados más beta más 90 es igual a 180. 90 más 30 son 120, más beta igual 180, beta igual 180 grados menos 120 grados, serían 60 grados. ¿Sí? Entonces beta mide 60 grados. Y ahí ya tenemos todos los valores que nos pedían. Entonces, ¿cómo sabemos qué usar? Si cosenos, seno o tangente. Porque en este caso acá tenemos que dar cuenta qué es lo que nos entregan. Nos entregan alfa, nos entregan b. Por lo tanto, como b es el cateto adyacente a alfa, voy a usar coseno. Luego podría haber usado seno, ¿cierto? Porque ya conocía entonces, cuando la primera vez que calculé con coseno, conocíamos c. Entonces, como ya conocíamos c, que es la hipotenusa, podemos usar seno para calcular el a. ¿Sí? Seno. Pero yo quise usar tangente. Entonces, si ustedes quisieran usar seno, se van a dar cuenta que tienen que llegar al mismo valor de a. ¿Bien? Y de esa manera nos damos cuenta de qué usar, de qué función trigonométrica utilizar.